Ahí está. Bueno, llegó el momento de mi mano a mano, en este caso con Juan Leirado, que está haciendo con Telma Viral la obra Dios mío, y en esta primera parte del mano a mano habla de sus comienzos en la actuación, de cómo descubre su vocación, de la música, que también es una pasión en su vida y que con la que ejerció durante algunos años con Miguel Ángel Solá, y de Nora Carpena, que le dio una gran oportunidad en la televisión. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. Bienvenido, gracias por venir. A vos. ¿Cómo es eso de que el teatro te eligió a vos? Siempre me surge eso cuando me preguntan por qué elegí. Siento que no elegí. Me podría haber pasado con otra cosa. Afortunadamente me pasó con el teatro. Me pasó eso de adolescente. Cuando era adolescente, lo que yo quería era seguir jugando. Y vi de qué se trataba, casualmente, por gente que veía que ensayaba en un teatro por Almagro y que se juntaban durante 3 meses, una vez por semana, para ensayar una obra que la hacían una vez. Y yo, mientras los miraba, no miraba la obra, miraba la relación que tenían entre ellos. Había todo un mundo más allá de la escena, ¿no? Que fue el que me atrajo. Esas relaciones que son tan efímeras, porque uno hace, por ejemplo, un proyecto grande de teatro durante 2 o 3 años y de pronto ese es la gente de uno. Y después termina una noche la función y terminó. Y uno ya no los ve. Los tiene al lado, piensa en ellos, pero no los ve y uno empieza a ser ya infiel con eso, porque empieza a tener otro elenco y el otro o la otra tiene el otro elenco. Entonces esa pasión y ese amor ya está depositado en otros. A vos, bueno, pensaba en esto, ¿no? En ese grupo de contención, ¿no? Que se te dio, por repetir nombres, con los mosqueteros, con Sí, los lobos, claro, con mineros, sí, ahí ya era con otra Baraca. cosa. Bueno, ahí ya duró mucho más y sigue durando. Nuestros hijos se conocen con los hijos entre sí, y son amigos algunos. Y Estamos hablando de Darío Grandinetti, de Guarana, de Jorge Marrale, claro, y de vos. Claro, y ahí estamos siempre con ganas de juntarnos, pero lo bueno también es que nos junta el trabajo, ¿no? Nosotros nos hicimos amigos a partir del trabajo, no fuimos primeros amigos y después nos unió la tarea. Lo mismo te había pasado con Miguel Ángel Solá, Sí. cuando hicieron La Típica en Leve Ascenso. Sí, era una locura, fue un grupo que hicimos. Yo tocaba el bongo, hacía percusión, cantaba Miguel, un espectáculo que duraba las ganas que tenían, puede durar 3 horas, 4 horas. Grabamos un disco también. Sí. Pero también, mira, un poco lo que decía antes, siempre estuvo relacionado con esa cosa de juego, ¿no? Ahí agarrábamos con Miguel un auto viejo que teníamos y salíamos a hacer gira, que nos íbamos a cualquier lado. Sí. La música es otra de tus pasiones, ¿no? Oírla, ¿no? Ah. Hacerla me hubiese encantado. Leí que te hubiera gustado ser baterista. Muchísimo. Y después empecé a tocar, empecé a aprender piano, pero no duré mucho. Y cantar, no puedo, me da mucha vergüenza, soy muy desafinado, soy terriblemente desafinado y me da mucho miedo poder cantar. Y he tenido experiencias en espectáculos, además, musicales. Ajá, ¿en cuáles? Hicimos con Eda Díaz un espectáculo, La mamá de Tarzán, hace muchísimos Ajá. años. Después una obra de Pepito Cibrián, una obra maravillosa, Aquí no podemos hacerlo. Ajá. Pero él no cantaba así el director, así el presentador, pero estaba al lado de los que cantaban y con una envidia terrible. Tengo una envidia terrible con los cantantes. Y después, bueno, con Moria Kazan hicimos en Mar del Plata un espectáculo que se llamó Cabaret Bijou. Sí. No hace tanto de No, eso. no hace tanto, no. Y yo hacía un travesti y cantaba en vivo. Era terrible. ¿Malo? Yo puedo actuar que canto Claro. y tener toda la actitud,
pero no me sale bien. Sos un actor que te formaste con Agustín Aleso y muchas veces te escuché contar o leí que el actor en ese momento, cuando empezaste a estudiar, tenía que sufrir, ¿no? Que terminar cada escena con sufrimiento, incluso, bueno, las obras que representabas, que una vez veías en el Payró una luz de aire desde el escenario y después te enteraste que era tu papá que salió a fumar Es verdad. porque no soportaba No la obra. No soportaba cómo sufría. No tiene que ver ni con el estudio, ni con los profesores, ni con el teatro, al contrario, digamos. Era una época de juventud donde uno estaba más conectado con por ahí con la tragedia, o por lo menos lo veía yo. Yo era bastante trágico, una confusión importante, digamos, que para sentirse un buen actor tenía que, si yo hacía un tipo enojado, tenía que estar enojado todo el tiempo. De esa época también está esto de no poder hacer televisión, ¿no? De que estaba mal visto hacer televisión o por ahí no te dejaban. Sí, yo debo ser honesto también, no me fui dando cuenta. Creo que tiene que ver conmigo también. ¿No? El afuera existía eso. En realidad había diferencia entre los actores de televisión y de teatro. Es verdad. Pero también uno se ponía en ese lugar. No era que de afuera te limitaban ni te prohibían, no. Pero era se creaban difícil correrse, ¿no? Se creaban como guetos, digamos. Y qué bueno, que eran parte del desarrollo que también tuvo esta profesión y la televisión fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, en esa época la televisión empezó a tomar muchas cosas más del teatro que el teatro de la televisión. En toda la época cuando hacíamos Atreverse y los especiales que se hacían, en realidad se hacían con actores básicamente de teatro. Yo tuve la oportunidad a partir de eso de ingresar a la televisión con grandes directores. Yo cada paso que doy, lo único que veo es miseria, porquería, la palabra ya no vale, ya nadie acude a las citas. En lugar de vida nos han dejado un sarao danzante organizado por locos y borrachos. Me refería a esta, ¿no? Como a esta diferencia entre el teatro y la televisión y esa anécdota tan linda que tenés con Nora Carpena, ¿no? Que te vio, la conté, me parece que... Sí, yo estaba en una de esas, estaba una obra muy, muy linda yo haciendo. Me estaba yendo muy bien en teatro, pero bueno, no cobraba lo suficiente, ya tenía un hijo. Y una vez fui a la Sociedad Argentina de Actores y estaba Nora Carpena, que era como la otra vereda. La otra historia. Me llegó y me dijo, Juan, fui a ver la obra, así, uy, qué bueno, qué sé yo. Y me dice, ¿estás trabajando? Sí, bueno, pero concretamente, ¿estás ganando dinero? No, le digo, mira, estoy trabajando, bueno, más o menos en cooperativa. Y me dice, bueno, vení mañana a Canal 9 y yo te voy a presentar gente. ¿Viste? Y para mí, Canal 9, había tenido una sola experiencia en Canal 9, que lo junto con otra anécdota. Dejo esta para decir que me ayudó muchísimo Nora y que la amo. Pero la experiencia que yo tuve es que cuando yo fui a hacer el servicio militar obligatorio, yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo una obra de Brecht, que dirigía Norma Leandro, que trabajaba Norma Leandro, Madre Coraje, una obra extraordinaria. Y tuve que dejarla para ir a hacer el servicio militar. Y bueno, yo tocaba el tambor en la banda de música, en el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Y yo no había pisado todo, no había trabajado todavía en televisión. Y fuimos con la banda a Domingos para la Juventud. Entonces la banda era el del bastón, que levante, que cada cosa con el bastón hace una seña. Y yo... Y una de las señas fundamentales es que cuando revolea el bastón al final y hace 2 o 3 compases y baja el bastón, cuando baja... Se terminó. Terminó. Y yo empecé a mirar, mientras tocaba, a la cámara y a los camarógrafos. Y uy, yo me volví a venir acá una vez. Y no vi que él... Del bastón hacía... Se escuchó eso, que fueron, me acuerdo, 3 meses sin poder salir de cárcel en el Regimiento 3 de Infantería de Tablada, porque era terrible, y en televisión.
Pero bueno, esa es la experiencia anterior que tuve. La de Nora. Nora, que me llevó por todas las oficinas y me consiguió un contrato que después, bueno, lo tuve que dejar porque tuve un viaje largo para una obra y bueno, estuvo La todo señorita de Tacna, ¿no? Exacto, sí. También con Leandro, Norma. estaba Katy Aleman. Sí, hicimos una gira grande, hasta Israel llegamos Mirá. a trabajar en Tel Aviv. Bueno, muchísimas gracias grande, Juan. Juan Leirado por esta primera parte de la nota y a Silvia Santos, su agente de prensa en la obra Dios mío, que está hasta el 5 de abril junto a Telma Viral en el Metropolitan. Y en esta segunda parte de Mi Mano a Mano habla de Dios mío, habla de gasoleros, habla de graduados, de Ella en mi cabeza y de muchos proyectos más. Beauty queen of only 18, she. Bueno, y hablando de Israel, estás haciendo una obra Mire israelí, usted, sí, Dios mío, Dios mío, con Telma Viral. fascinante. Fascinante, sí. ¿Cómo te paraste para hacer ese Dios? Como... Fue una ¿No? tarea que me vino bárbaro, porque no sabía cómo encararlo. La verdad que no tenía la menor idea. Estaba muy entusiasmado cuando leí el proyecto, pero estaba perdido, no sabía cómo hacer Dios. No tenía imágenes. Entonces buceé en mí y me encontré con algo que nunca había pensado, habiendo tomado la comunión, habiendo ido a una escuela religiosa unos años. ¿Qué era Dios para mí? No, pensé que lo sabía, no sabía. Me di cuenta que tiene que ver con la energía, con algo, no una imagen, que tiene una energía, una imagen que yo tengo de Dios, lo energético que está en todos lados. Entonces trabajé una energía adentro mío que me llevó a mover el cuerpo de determinada manera. Es una experiencia extraordinaria. Y además es un Dios interesante porque duda, ¿no? Porque recurre a un analista. Claro, es medio actor. Sí, es Actúa. humano. Actúa un poco también, claro. Está muy bien la obra. Sí, muy bien. Pensaba en esto que contás y la gran posibilidad que te dio también la televisión con esos dos programas que fueron Gasoleros y Graduados, Sí. ¿no? Tan exitosos, Sí. pero al margen del éxito, con la posibilidad de desarrollar dos personajes distintos, pero también presentados, también como acabados, ¿no? Por los autores y también por el público, ¿no? Que termina como de completar, me parece, las dos historias. Sí. ¿Vos los vivís así como algo parecido a lo que pasó con a Panigasi con Clemente? Podrían ser de la familia. Podría ser. A mí me gusta mucho hacer tira. La tira te permite desarrollar un personaje, ir desarrollándolo con tiempo. Tenés mucha revancha, tenés Claro. muchas escenas. Nadie me llamó maricón a mí en la vida, nadie. Yo me conecté en los dos de un lugar, te diría, similar, por más que eran distintos, desde un lugar mío de búsqueda de determinados personajes para ese horario y para esa gente. Ajá. Y yo me doy cuenta que sin pensarlo, yo me coloco en un lugar cuando los hago que está destinado a esa franja. Clemente, cuando apareció y cuando me lo presentaron, no estaba planteado desde el humor, era un hijo de puta total, Ah, porque hacía cosas terribles, sí. pero desde un convencimiento que terminaba siendo gracioso. Yo vendría a ponerla Tal cual, claro, sí, claro. Lamentablemente estamos en un momento, se ha invertido todo en la campaña Matcan 3.0, nos quedamos sin un mango, aunque no lo crea. Son personajes que me gustan hacer, que los vivo y que los disfruto mucho. Y que los dos me ha dejado, bueno, más que nada Panigasi, lo que significó para mí ese éxito masivo y popular, ¿no?
con el cual aprendí muchísimas cosas. Estoy hablando de este pibe, Romario, Rosario, Rubén. ¿cómo se llama? Rubén, este pibe Rubén. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué viene a mi taller, irrumpe de esa manera y quiere agarrarse trompada justamente conmigo, que no le pegué porque tengo la trompada prohibida? Después te fuiste a hacer el Cirano de Bergerac, Y después, ¿no? claro, me fui a hacer fracasé totalmente, pero ya después de eso, digo, después de hacer esto, voy a hacer el Cirano, Bergerac, con Satán. Eso es una de las cosas que aprendí, como si pudiese hacer después de Panigasi todo desde un lugar, viste, que por ahí algunos pensaban que era porque no me había creído. No me había creído nada, estaba como me hacían creer, estaba convencido de que, bueno, entonces las primeras funciones iba toda la gente que iba a ver a Panigasi, claro. Cuando salía Cirano Bergerac no fue nadie, en un teatro como La Avenida, Lino Patalano, pobre, que no le pude devolverlo lo que ha puesto y lo que he puesto yo me acuerdo que en un momento yo había comprado 2 terrenos y digo, mira, te doy 2 terrenos, algo, porque siento que no, es un fracaso esto, que me encantaría hacerlo para tratar de hacerlo bien, un despropósito, una vergüenza. Hay 2 trabajos tuyos que me gustaría repasar. Uno es Despabilate Amor Ah, lindo. y otro es Ella en mi cabeza. Ah, ¿No? lindo también. También, ¿no? Ahí sí. Ahí No, valió yo la teatro pena, ¿no? sí, cosas que me gustaron mucho. Sí, eso. Camino Negro, Camino una obra Negro. hace muchos años. A mí me gustó mucho la de Subiela, Sí. Despabilate Amor. ¿Qué habrán pasado? 20, 25 años, como mínimo 25 años. Increíble, increíble. Vos estás bárbaro, Ernesto, bárbaro. Bueno, tuviste suerte, por lo menos el pelo no se te cayó. Se te bajó. No era muy de Subiela. Subiela no No era así. no, se no ve. le gustaba mucho, me parece, porque no volaba uno, estábamos los dos bailando con Solita, y a la gente le gustaba mucho, pero no volaba. Yo siempre lo cargaba a mi amigo Darío, que siempre iba con el piloto y volaba, qué sé yo. Digo, no puedo hacer eso, yo En tengo que esta hacer no me uno, deja. ¿viste? En esta no me deja. Y me acuerdo que fui al Festival de Huelva y fui solo, no fue nadie, y se ganó un premio del público, me venía yo solo con el premio. No, pero fue una película bárbara. A mí me encantó esa película. Sí. Y Ella en mi cabeza, una obra que Que dirigió Oscar Martín. dirigió, su primera obra que escribió Oscar, escribió y extraordinaria obra. Había que tener un director Oscar, o sea, exigente como es, Con y encima Julio. con Julio, que iba 5 horas antes al teatro a pasar la escena, y yo bailaba alrededor, le hacía todo lo contrario. Bueno, toda esa estructura de respetar cómo uno transita la profesión y respetar al otro, esa diferencia que acerca, ¿no? Que a mí me encanta tanto, ¿no? Me encanta estar cerca de la gente que en muchos aspectos somos diferentes y nos encontramos con nuestras diferencias y creamos un espacio de la diferencia que es mucho más potente que si fuésemos iguales. ¿Cuáles son los referentes en la actuación para vos? 2, 3, 4, No, son muchos, todos. todos. Yo tengo las voces de Pepe Arias, por ejemplo. Ante los encantos femeninos no hay que perder la cabeza. Por esta cosa tan cómica que tenía y tan... No es que sean referencias que yo tomo para actuar, pero creo que en algún lugar se quedaron prendidos esas formas. Esos actores que tenían olor, que tenían textura, ¿no? Que tenían volumen y que quedaron a mí no en la parte intelectual, sino en la parte sensorial. Entonces, cada vez que trabajo o piso un teatro, me vienen referencias sensoriales de esos actores o compañeros que veo aquí, contemporáneos y amigos míos. Mis referentes son mis colegas, actores y actrices, que hay muchísimos en este país, que siento su aroma cuando trabajan. Y no me importa qué código tienen, o qué tipo de actuación hacen, o qué obra hacen, sino cómo me cuentan el cuento, ¿no? Cómo lo transitan. Y ahí por eso me gusta gente que por ahí a otros no le gusta, o
Me gusta esa gente. Esos son mis referentes. Y cada vez que trabajo, quiero ser uno de ellos. Quiero que le pase lo mismo a la gente que me pasa a mí como espectador. Que la gente pueda tener no solamente la palabra mía, sino que entren en un circuito o en una atmósfera mágica, que para mí esa es la profesión, ya sea el teatro, la televisión, el cine, la magia, ¿no? Muchas gracias. A vos. Placer. Gracias, Beauty igualmente. queen of only 18. ¡Bravo! Muchísimas gracias a Juan Leirado, riquísimo todo lo que contó, su experiencia de vida, su relación con el teatro, con la actuación, así que bueno, mil gracias por la entrega, como digo siempre, ¿no? Y a Silvia Santos también por facilitarme a estos grandes actores para tener mi mano a mano. ¿Nos vamos a un corte? Y ya volvemos.